Hola, bienvenidos a otro video de Spanish GD. Hoy vamos a cubrir el tema de propiedades de los números reales. Son las conmutativa, asociativa y distributiva. Son operaciones simplemente de suma y multiplicación y vamos a ver cómo se combinan ese tipo de operaciones. Para los que están preparando para el examen del GD o cualquier otro examen, en muchas ocasiones les piden identificar alguna de esas propiedades. O les ponen una operación y les piden que la representen en la propiedad conmutativa o distributiva, etc. Aquí tengo los ejemplos en una tabla representados algebraicamente, o sea, con letras. Les voy a dar ejemplos reales con números. Y lo que voy a hacer es que les voy a explicar cada ejemplo y les voy a presentar las operaciones con números para que así quede más claro. Y como referencia aquí les dejo lo que son los números reales, que estos incluyen números racionales, que los conocemos como fracciones, los números enteros, incluidos los negativos, como el -8, -3, 0, 4, 6, o sea, cualquier número, incluidos los negativos. Los números irracionales y finalmente los números trascendentes. Unos ejemplos es la constante numérica e y también tenemos el símbolo de pi. Así es que vamos a pasar a los ejemplos. Y aquí vamos a revisar primero la propiedad conmutativa. Como pueden ver, puse ambas operaciones, lo que es para la suma y para la multiplicación. Van a ver que las dos primeras son sumamente sencillas y son operaciones que hacemos cotidianamente, nada más que no asociamos que llevan ese nombre. Así que veamos, si tenemos números, veamos la x como un número y la y como otro número diferente. No pueden ser los mismos. Y aquí podemos poner que el valor de x es 5 y el valor de y vamos a ponerle 4. Todos sabemos que si sumamos 5 más 4 es 9, pero me va a dar el mismo resultado si hago la suma inversa. Quiere decir que si yo sumo 4 más 5. Entonces la propiedad conmutativa para la suma lo único que me está diciendo es que es lo mismo si yo sumo 5 más 4 que 4 más 5. Y esto, aunque les parezca muy sencillo, pongan atención porque en la distributiva se van a combinar ambas operaciones y es donde debemos tener presentes las dos primeras que vamos a revisar. Para la multiplicación es lo mismo. Si yo multiplico 5 por 4, sabemos que la respuesta es 20, pero me va a dar exactamente lo mismo si multiplico 4 por 5. También me da 20. Esta es sencilla, es la propiedad conmutativa y lo único que estamos haciendo es invirtiendo los números. Para la siguiente, que es la propiedad asociativa, para la suma tenemos esta representación y para la multiplicación esta de aquí. Y bueno, ahora como pueden ver tenemos la x, la y y la z. Tenemos tres variables que en sí representan tres números diferentes. A la x le vamos a seguir dando el 5, a la y el 4 y si se fijan son dos sumas y a la z vamos a darle el 2. Y lo que me indica la propiedad asociativa es que los voy a juntar en pares para poder sumarlos. Entonces yo puedo sumar estos dos, 5 más 4 es 9 y 9 más 2 es 11. Y esto es lo mismo si yo lo hago de esta manera, que sería 5 más 4 más 2. Yo puedo hacer el primer par, que sean los primeros dos números o los últimos dos números. A eso se refiere la propiedad asociativa. Y quiere decir que yo puedo sumar 5 y aquí voy a sumar 4 más 2 es 6 y 5 más 6 me da 11. Siempre vamos a tener tres valores en suma y los primeros dos los voy a ir juntando en pares o ya sea los últimos dos y así es como se representa la propiedad asociativa para la suma. Para la multiplicación es muy parecido, solamente que vamos a representar multiplicación. Recuerden que cuando tenemos dos variables o dos letras juntas indica multiplicación. Así es que aquí vamos a tener 5 por 4 por 2. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a juntar los primeros dos o agruparlos en pares. Y aquí tenemos 5 por 4 es 20 y 20 por 2 es 40. La misma respuesta me va a dar del lado derecho.
Si yo tengo 5 por 4 por 2, pero ahora en lugar de agrupar los primeros dos números, voy a poner el 4 y el 2 entre paréntesis, bajo el 5, 4 por 2 es 8 y 5 por 8 es 40. Y en ambos obviamente nos da el mismo resultado, lo único que estamos haciendo son diferentes pasos para resolver la operación. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. Aquí ya tenemos la propiedad distributiva y esta combina ambas. La propiedad conmutativa y asociativa. Tenemos igual los mismos valores, que sería el 5, pero entre paréntesis está el 4 más 2. Ustedes le pueden dar cualquier valor, yo les asigné esos valores. Pueden ustedes decidir que la X valga 10 o el valor de Y sea 8. Yo nada más es para representárselos. Ahora, el paréntesis, recuerden que me indica multiplicación y aquí tenemos la suma. La suma está entre paréntesis. Y ustedes deben sumar aquí 4 más 2 es 6. Y aquí está el 5. Y 5 por 6 me va a dar 30. Y esa es la respuesta. La otra manera de representarla es multiplicar la X de manera independiente con la y después multiplicar la X por separado con la Z. Si yo multiplico la X con la Y me va a dar XY y al multiplicar X por Z me da XZ. Y al hacerlo tendríamos 5 por 4 es 20 más 5 por 2 es 10. Y aquí nos queda la suma. Vamos a sumar 20 más 10 y nos va a dar el mismo resultado que es 30. Algunos ejemplos se los ponen a veces con frutas. Vamos a pensar que la Y son manzanas y la Z son peras y la X son canastas. Entonces yo en total tengo 6 frutas y 5 canastas. Y acá como son 4 manzanas, en total si tengo 5 canastas, las multiplico por 4 manzanas, voy a tener en total 20 manzanas. Y aquí multiplico las canastas por las peras y como son 2 peras por canasta, son 5 canastas con 2 peras cada uno, tengo 10 peras. Y en total son 30 frutas. No sé si ese ejemplo les ayuda a entenderlo, pero es como lo representaríamos. Ahora, las siguientes dos propiedades son los neutros y también vamos a revisar los inversos. Veamos primero los neutros. Para la suma nos dice que el 0 es el número neutro. Es importante para la suma, porque al sumarlo con cualquier número siempre da el valor del mismo número. Si yo sumo 5 más 0, pues obvio sabemos que nos da 5. Un cuarto más 0 me va a dar un cuarto. Entonces cualquier número sumado con 0 me va a dar el valor de ese mismo número. Eso es sencillo, nada más que se llama los neutros. Para la multiplicación, mi número neutro es el 1. Y quiere decir que cualquier número multiplicado por 1 me va a dar ese mismo número. No importa que sea número racional o fracciones, me va a dar ese mismo número. O si lo quieren representar como decimal, en este caso aquí un cuarto en decimal es 0.25 por 1 me da 0.25. Veamos los inversos. Para la suma, dice que el inverso aditivo de cualquier número es el mismo número, pero en negativo. Quiere decir que si yo tengo 5 y le voy a sumar el negativo de 5, me va a dar 0. Siempre me va a dar 0. Porque aquí multiplicamos más por menos, es menos. Bajamos este 5, aquí queda este 5. O véanlo como si aquí tuviéramos 1 por 5 es 5. Y 5 menos 5 es 0. Y lo único que me está indicando es que un número positivo y uno negativo del mismo valor siempre va a dar 0. Si yo tengo, por ejemplo, aquí menos 4
más 4 me va a dar 0. En caso de que el negativo está aquí, lo ponemos entre paréntesis porque es la suma. Para la multiplicación dice que todos los números, este es importante, excepto el 0, tienen una pareja. Y al multiplicarlos siempre va a dar como respuesta el número 1. Veamos un ejemplo. Para el 5, piensen ustedes con qué número lo pueden multiplicar para que me dé como respuesta un 1. Y vamos a tener que es un quinto. Porque al multiplicar 5 por un quinto, recuerden, en la multiplicación de fracciones ponemos el denominador 1. Y 5 por 1 es 5 y 1 por 5 es 5. Siempre que ustedes tengan el mismo numerador y el mismo denominador, el valor es 1. Ustedes pueden tener, por ejemplo, 234 en el valor del numerador y 234 en el valor del denominador, y esto es un entero. No importa qué número sea, si sea 7 séptimos, 5 quintos, 3 tercios, siempre que tengamos el mismo número en ambos es un 1. Ahora pensemos en otro ejemplo. Piensen por qué número pueden multiplicar el 7 para que nos dé un 1. Y al multiplicarlo, ustedes siempre van a tener aquí una fracción. Una pista es que siempre pongan en el valor del denominador este entero. En este caso el 7. Multiplican 7 por 1 es 7. Aquí ponen el 1 ficticio y 1 por 7 es 7. Y eso es un entero. Pero ¿qué pasa si en lugar de entero tenemos fracción? Déjenles doy este ejemplo. Si yo en lugar de un entero me dan una fracción, digamos que es un cuarto, simplemente multipliquen por el inverso. Por ejemplo, aquí pongan 4 y en el denominador 1. Inviértanla, porque 1 por 4 es 4 y 4 por 1 es 4. Pensemos que tienen 3 octavos. Si ustedes quieren multiplicarlo por un número para que aquí me dé un 1, inviertan la fracción y pongan 8 tercios. Multiplican 3 por 8 es 24 y 8 por 3 es 24. Y les queda un entero. Sería todo con las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva, los inversos y neutros. Les voy a dejar un par de ejercicios, así es que resuélvanos. También visiten el enlace que está en la descripción del video, donde van a encontrar más ejercicios relacionados con este tema para que practiquen y se aprendan cómo representar cada una de estas propiedades. Los dejo, síganos en las redes sociales. Hasta la próxima.